Dijo que nunca volvería a encontrar a alguien como él. Y tenía razón. Mientras él se dedicaba a esconder llaves de hotel y borrar mensajes, yo aprendía a irme sin dar un portazo. Ahora observa desde la distancia. Mientras vivo la vida que juró que nunca encontraría sin él. La noche que supe que algo andaba mal, ni siquiera estaba husmeando. Estaba limpiando. Era una de esas tardes de jueves tranquilas. La lluvia silenciosa golpeaba la ventana, mi lista de reproducción zumbaba suavemente de fondo y yo estaba en el suelo reorganizando libros mientras recalentaba lo que quedaba del risotto de champiñones. Lucas estaba en la ducha. Su teléfono se iluminó en la encimera junto al lavabo, y sin siquiera querer mirar, mis ojos captaron las primeras palabras de la notificación. Me haces sentir querido. Él solo te alimenta. Yo te lleno. No recuerdo haber respirado durante los siguientes segundos. Me quedé allí sentada, con el cuenco humeante enfriándose en mis manos. Había cambiado su contraseña el mes pasado. No pregunté por qué. Ahora lo sabía. Para cuando salió con una toalla tarareando con las mejillas sonrojadas por el agua caliente, ya había puesto la mesa. Risotto, pan de ajo y vino. No notó nada diferente. Huele increíble, dijo, deslizándose detrás de mí para besarme el cuello. Sonreí. Pensé que se merecía algo calentito esta noche. Tomó asiento. Revisó su teléfono. Me reí de algo. Lo vi meterse la comida en la boca con una cuchara, como si nunca se saltara una comida. Y me pregunté cuántas mentiras me habría contado mientras masticaba con esa misma sonrisa. Más tarde inventó una excusa, diciendo que estaba terminando un informe para un cliente, y se retiró a la oficina. Me senté en el sofá, mirando la pantalla apagada del televisor. Podía ver su reflejo en el espejo del pasillo. El pecho desnudo, la toalla desaparecida, los dedos sobre su portátil. La forma en que le sonrió a la pantalla no era como me sonrió a mí. No me moví. No lloré. Abrí mi portátil y abrí sus copias de seguridad en la nube. Siempre sincronizaba sus dispositivos. Dijo que era por seguridad. Bueno, estaba a punto de descubrir lo seguro que era. No tardó mucho. Había un mensaje suyo de ese mismo día. ¿Podemos probar esa azotea otra vez? Quiero besarte mientras se pone el sol esta vez. Y luego una selfie. Llevaba mi collar. El que creí haber perdido hace meses. Una delicada cadena de oro con un pequeño colgante de media luna. Lo compré en Florencia antes de conocer a Lucas. Había sido mío mucho antes de que él me viera. Pero ahora yacía entre sus clavículas desnudas y su sonrisa parecía demasiado petulante para ser accidental. Lucas siempre había sido bueno con las palabras. Al fin y al cabo, era redactor. En sus respuestas, no solo era dulce. Era íntimo de una forma que no había oído de él en meses. Le dijo que ella lo hacía sentir vivo. Le dijo que yo era predecible. Le dijo que amaba cocinar más que amarlo. Esa noche, mientras dormía a mi lado, miré al techo y memoricé cada insulto que había escrito. Al día siguiente salí temprano para el trabajo. Pero no fui a la oficina. En cambio, fui a su cafetería favorita. Aquella a la que siempre decía que iba cuando necesitaba despejarse. Me senté en un rincón con un café con leche y miré hacia la puerta. Efectivamente, sobre las 17 entró con ella. Parecía más joven de lo que esperaba. No mucho más joven, pero suficiente. Llevaba una blusa de seda metida en dos vaqueros ajustados. Lucas dijo que no le gustaban las mujeres que se esforzaban demasiado. Supongo que esa regla no aplicaba a las mujeres que no eran yo. Los vi pedir capuchinos iguales. Lo vi reír cuando ella le untó espuma en la nariz. La vi limpiársela como si tuviera derecho a tocarle la cara. Tomé una foto. Luego otra. Y me fui. Esa noche lo saludé con la misma calidez de siempre. Le besé la mejilla. Le dije que la cena llegaría tarde. Le serví su bourbon favorito. ¿Qué día tan duro?, pregunté, dejando mis dedos sobre su hombro. Se inclinó hacia mí. Mucho mejor ahora. Mentiroso. No lo confronté. Todavía no.
En cambio, empecé a prepararme. Todas las noches durante una semana, empaqué 1 o 2 cajas. Nada destacable. Cancelé las suscripciones conjuntas, redirigí mi correo y abrí una cuenta bancaria con mi apellido de soltera. No notó nada. Eso era lo que pasaba con hombres como Lucas. Nunca veían la tormenta hasta que ya estaba encima de ellos tronando. El punto de inflexión llegó un domingo. Estaba en la cocina preparando café mientras yo doblaba la ropa en el sofá. Su teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez fui rápido. Lo había dejado boca arriba. El mensaje decía: quiero quedarme otra vez. Extraño cómo me abrazas. Dile que estás de viaje de negocios o algo así. Estaba a 1,5 metros de distancia, y yo seguía sonriéndole como si nada. Esa noche me abrazó mientras dormíamos y pensé en cómo le daría la noticia. No con gritos. No con lágrimas. Sino con hechos. Con recibos. Con una salida perfectamente orquestada. De esas que hacen que uno se despierte a las 2 de la madrugada años después y se pregunte cómo perdió algo tan silenciosamente. No le pedí que confesara. Hombres como Lucas nunca lo hacen por su cuenta. Esperan a que los pillen. Esperan hasta que la evidencia es tan abundante que resulta asfixiante. Luego tergiversan la historia, fingen estar confundidos, dicen que no fue nada serio. Pero yo no esperaba una confesión. Estaba construyendo un caso. El lunes por la mañana, mientras aún dormía, le preparé el desayuno. Un desayuno frito. 3 tiras de tocino. Zumo de naranja recién exprimido. Como a él le gustaba. Lo vi comer como si nada hubiera cambiado. Como si no hubiera mensajes de otra mujer aún calientes en su bandeja de entrada. Me besó en la mejilla y se fue al trabajo dándome las gracias por los huevos. Sonreí dulcemente y me despedí con la mano. Luego llamé a mi abogada. Se llamaba Marisa. Tenía una voz sedosa y garras bajo las mangas. Quiero todo preparado, le dije. Todos los registros financieros. El acuerdo prenupcial que me hizo firmar. Cada cláusula. Hojeó los documentos que le envié. Está todo a salvo por su parte, dijo. Pero podemos sortearlo. Cláusulas de infidelidad. Angustia emocional. Prueba de engaño. Ya tengo suficiente de eso, dije. Bien. Vayamos despacio. Vayamos con inteligencia. Para el jueves ya había impreso capturas de pantalla de cada mensaje. Ella llamándolo bebé. Él diciendo que estaba demasiado distraída para darme cuenta. Ella agradeciéndole por elegirla. Incluso la que dijo: será más fácil dejarla cuando se acabe la bonificación. Que se quede con la maldita cocina. ¿Por qué lo haría? Y me aseguraría de que se le quedara grabado en la memoria. Ese fin de semana, nos invitaron a la fiesta de compromiso de un amigo. Vestí de rojo. No del tipo suave, sino del que se usa para la guerra. Dijo que me veía hermosa. Dijo que tenía suerte. Sonreí y me ajusté la cadena al cuello. La misma que la señora había tomado prestada para su selfie en el hotel. Él también estaba allí. Por supuesto que sí. Abrió los ojos de par en par al verme. Parecía culpable y luego nerviosa. Entonces sorprendentemente sonrió como si aún creyera tener la sartén por el mango. Lucas nos presentó. Esta es Anna, dijo rápidamente. Trabaja en relaciones públicas. Nos ayudó con el lanzamiento de la campaña. Le extendí la mano y le estreché la suya suavemente. He oído mucho de ti, dije. Se quedó paralizada. Oh. La miré fijamente a los ojos durante 15 segundos seguidos. Parpadeó visiblemente conmocionada. Lucas no se dio cuenta. Ya se reía de algo al otro lado de la habitación. Claro que no se dio cuenta. Nunca se fijaba en las nimiedades. Por eso funcionaría. A la mañana siguiente me preguntó si había visto su tarjeta negra. Me encogí de hombros. ¿No se lo diste a Anna para sus materiales de relaciones públicas? Me miró fijamente. ¿Cómo lo hiciste? Lo publicaste.
Mentí con naturalidad. En tus historias. Él me creyó. Porque una vez más hombres como él no se dan cuenta de lo fácil que es atraparlos. No saben que ya te dieron la llave. Una semana después me tomé el día libre en el trabajo. Lucas pensó que estaba en un spa con mis amigas. En realidad estaba en nuestro banco. Marisa me había ayudado a solicitar una congelación financiera. Solo temporal, para proteger mis bienes. Se aseguró de que la cuenta donde se depositaba mi sueldo cada mes se transfiriera legalmente a un fideicomiso individual. También me ayudó a programar una auditoría forense de nuestra cuenta conjunta. Resulta que Lucas había estado desviando fondos constantemente durante meses. Pequeñas transacciones. Cenas elegantes. Algunos gastos de hotel incluidos en sus estados de cuenta. Perfumes caros facturados como regalos para clientes. El nivel de insulto era casi artístico. Pero no me enojé. Me puse lista. En nuestro aniversario, se le olvidó la fecha. Yo estaba contando los días. Llegó tarde a casa con flores en la mano. Obviamente las compró con pánico. Se habían acabado tus flores favoritas, dijo. Me los llevé. Son preciosos. Sonrió aliviado. Reservé una cena para nosotros. Solo nosotros. Ah, dije. Ya comí. Parpadeó. ¿Con quién? Con un abogado, dije. Estamos trabajando en algo emocionante. No presionó. Nunca lo hizo. Ese fin de semana le dije que quería cenar como Dios manda. En casa. Solos los dos. Sin distracciones, dije. Apaguemos los teléfonos. Solo por una noche. Parecía sorprendido. Luego complacido. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba cayendo en una trampa. Cociné todo lo que le encantaba, filete miñón asado, puré de papas con ajo y zanahorias caramelizadas. Abrí el vino. Lo sirvió generosamente. Chocó las copas conmigo. Por nosotros. A nosotros les hice eco. Comimos. Y cuando terminó el último bocado, me levanté, entré a la sala y encendí la tele. Se quedó mirando mientras una presentación de diapositivas parpadeaba en la pantalla. Las fotos tenían fecha y hora. Una tras otra. Ella riendo con su camisa puesta. Él besándole la mano en público. Mensajes desplazándose en negrita por la pantalla. Su rostro palideció por completo. No dije ni una palabra. Solo lo observé mientras se desmoronaba. Cuando la imagen final se desvaneció en negro, me miró. Jules. Levanté una mano. No una palabra. Abrió la boca de nuevo. Lo interrumpí. Ahórrate el aliento. Lo necesitarás cuando el juez te pregunte por qué violaste tu cláusula de fidelidad prenupcial en 3 cadenas hoteleras diferentes. Su voz se quebró. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Bastante. Apretó la mandíbula. ¿Entonces esta cena fue un montaje? No, dije con calma. La cena fue real. De verdad quería un último momento con el hombre que amaba. Di un paso al frente y le entregué un sobre. Dentro mi tarjeta de abogado, una declaración jurada de bienes y un calendario impreso de su infidelidad. No lo tocó. ¿A dónde vas?, preguntó. No soy yo quien se va. Respondí. Lo eres. Frunció el ceño. Me hice a un lado y vi a 2 empleados de mudanzas esperando en silencio junto al pasillo. Vienen por tus cosas, dije. Tienes 20 minutos. Vuelvo después. Parecía aturdido. ¿Me estás echando? No, dije. Hiciste trampa para salir. Luego subí las escaleras. Me senté en la cama, con la espalda recta y el corazón paralizado. Oí cómo se abrían los cajones y cómo los llenaban. Lo oí maldecir en voz baja. Lo oí pisar fuerte hacia la puerta principal. Luego dudó. Por fin, lo oí cerrarse suavemente. No de golpe. Incluso derrotado, Lucas intentaba aparentar control. Pero él no lo hizo. Yo sí.
No lloré después de que Lucas se fue. No serví vino ni me quedé mirando dramáticamente por la ventana. Limpié la casa. De arriba a abajo. Quitó las sábanas. Tiró el champú. Sacó sus zapatillas del pasillo. Limpió el espejo que usaba todas las mañanas como si le debiera un cumplido. Al principio era mecánico. Frotar, enjuagar, tirar, repetir. Pero para cuando vacié el último cajón de sus viejas camisetas universitarias, las que siempre se negaba a donar, sentí como si lo estuviera sacando de las paredes. Dejándolo sin aliento. Cambié las cerraduras esa misma tarde. Intentó escribirme al día siguiente. ¿Podemos hablar? Ni siquiera pude explicarte. Me dejaste desprevenido. ¿Sorprendido? La palabra me hizo reír. Como si no hubiera estado engañándome durante meses a mis espaldas mientras le preparaba el desayuno e invertía en nuestro futuro. No respondí. Luego llamó. 6 veces. El último mensaje de voz fue el más sincero que había escuchado en mucho tiempo. Jules. Siempre fuiste el mejor. Yo era débil. No sé por qué lo hice. Por favor, déjame arreglarlo. Lo escuché una vez. Luego lo borré. Por primera vez en casi 5 años, hice la compra sola. No tuve que comprar leche de almendras para sus batidos ni contar las calorías en las etiquetas porque a Lucas no le gustaba sentirse hinchado. Entré al pasillo de dulces sin motivo alguno. Escogí una caja de trufas de chocolate negro que sabía que siempre le hacían enfadar. La metí en el carrito y sonreí para mis adentros. Hay algo poderoso en recuperar hasta los placeres más pequeños. 3 días después de irse apareció. Sabía que lo haría. Los hombres como Lucas no desaparecen sin hacer ruido. Llamaron a la puerta mientras doblaba la ropa. Al principio fue tímido. Luego con más firmeza. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado. Él estaba allí con una sudadera y unos vaqueros desgastados, intentando parecer informal. Llevaba el pelo sin cepillar. Tenía ojeras. Nunca lo había visto tan humano. Oye, dijo en voz baja. Lucas. Respiró hondo. Solo. Necesitaba verte. Por favor. Te di tu oportunidad. Lo sé, dijo rápidamente. Y fui un estúpido. Lo he cagado. ¿Pero podemos sentarnos? Hablemos como adultos. Lo miré un buen rato. Entonces di un paso atrás. No porque quisiera escucharlo, sino porque quería terminarlo limpio. Nos sentamos a la mesa de la cocina. La misma donde él comía mientras elogiaba mi risotto y le escribía mensajes por debajo de la mesa. Miró a su alrededor. Cambió las cosas. No dije nada. Se pasó la mano por la cara. Jules, he sido un desastre. Ella se ha ido. Yo terminé con esto. No significó nada, lo juro. Solo me sentía sola. Pensé que te estabas alejando. Incliné la cabeza. Así que encontraste a alguien más disponible. Él se estremeció. No, no es eso. Sí, lo es. Interrumpí. Ella era conveniente. Maeve. Él pudo hacer de mentor. El pobre hombre incomprendido. No lo negó. En cambio, cambió de táctica. ¿Recuerdas aquella noche en la fiesta de compromiso?, preguntó. Arqueé una ceja. ¿Dónde me la presentaste? Hizo una mueca. Entré en pánico. Mentiste. Lo hice, admitió. Y me mata. Te extraño. Lo miré un buen rato. ¿Me extrañas a mí o a la vida que te di? Su garganta se movió. Ambas. Eso al menos era honesto. Se levantó lentamente. Se movió alrededor de la mesa. Quiero volver. No. Yo cambiaré. No, tú no lo harás. Por favor. Yo también me puse de pie. Ven. Tranquilo. Hiciste trampa. Mentiste. Me menospreciaste ante alguien que llevaba mi collar y dormía entre mis sábanas.
Ella no significaba nada. Significaba lo suficiente como para que lo jugaras todo. Lucas me tomó la mano. Retrocedí. No te odio, dije en voz baja. Pero no quiero nada de ti. Ni culpa. Ni disculpas. No es redención. Me miró como si ya no me reconociera. Por favor, no vuelvas por aquí. Parecía que quería discutir. Pero algo en mi tono le dijo que no lo hiciera. Caminó hacia la puerta. Con la mano en el pomo, giró la perilla una última vez. Te amé, dijo. Y tal vez una vez lo hizo. Pero ya no importaba. No dije nada. Se fue. El silencio posterior me pareció música. Me dediqué por completo al trabajo las siguientes semanas. Noches en la oficina. Carreras matutinas. Cenaba solo, iluminado solo por una pequeña lámpara en un rincón. No me sentía solo. Me sentí libre. Mis compañeros empezaron a notarlo. Te ves más ligero, comentó mi gerente una tarde. ¿Pasó algo bueno? Sí, respondí. Algo por fin terminó. Ella asintió como si lo entendiera. Unos meses después me ascendieron. Nuevo título. Oficina más grande. Mejor paga. Celebré en silencio con sushi para llevar, champán y unos tacones nuevos que no necesitaba, pero que me merecía. Esa noche pasé frente al espejo y me miré de verdad. Ya no era la misma mujer que una vez intentó reducir su silencio para dar cabida a las excusas de un hombre. Ahora tenía dientes. Y había aprendido a morder. Fue por esa época cuando empecé a salir con alguien nuevo. Nada serio al principio. Solo café y charlas. Se llamaba Teo. Era amable, pero a la vez tranquilo. Atento. Manos suaves. Voz profunda. Sin pretensiones. Una vez me dijo, nunca le mentiría a alguien solo para conservarlo. Eso no es amor. Eso es control. Y algo dentro de mí se aflojó. Una noche, mientras volvíamos de cenar, se detuvo bajo una farola parpadeante y se volvió hacia mí. Dime la verdad, me dijo. ¿Soy solo el hombre después de la tormenta? Sonreí. No estás después de la tormenta. Eres el primer hombre que conocí cuando el cielo se despejó. Parecía que no sabía qué decir. Así que lo besé. Pasaron unas 4 semanas más antes de que Lucas reapareciera. Sabía que venía. Hombres como él no saben qué hacer con el silencio. Pueden sobrevivir a peleas, gritos, incluso a un portazo en sus narices. Pero cuando no reaccionas en absoluto, cuando sigues viviendo sin mencionar su nombre, sin preguntarte dónde están ni qué hacen, ahí es cuando se rompen. Empezó con un correo electrónico desconocido. Hoy pensé en ti. Espero que el nuevo trabajo te vaya bien. No respondí. 3 días después. Hoy vi tus flores favoritas. Me hizo pensar en el jardín de tu balcón. ¿Aún tienes romero junto a la ventana? Lo borré. Luego llegó el pago de Venmo. $5. Decía la nota. Por aquella vez que olvidé tu pedido de café con leche. Todavía me siento mal. Qué lindo. Caminé. Debiste esforzarte más después de eso porque de repente recibí una llamada de recursos humanos. Hola, Julia. Mi asistente dijo vacilante, había un hombre afuera antes. Pase para usted. Dijo que quería dejar un regalo. Suspiré. Déjame adivinar. Botín. Parece que su confianza se basa en los comentarios de Instagram. Se rió torpemente. No parecía peligroso. Solo desesperado. Suena bien. ¿Quieres que avisemos a seguridad si vuelve? Sí. Y nada de regalos. Nada de notas. No, él no. Al final de esa semana, el conserje de mi edificio me envió un mensaje. La señorita Landon alguien dejó flores y una carta en la recepción. ¿Quieres que te los suban arriba? Te respondo. No. Por favor, deséchalos. Y añadirlo a la lista de personas a las que no se debe dejar entrar.
Casi lo añadí y le dije que soy alérgica a las señales de alerta, pero decidí mantenerlo profesional. Theo se enteró una semana después, cuando por fin se lo conté. Estábamos en su apartamento, acurrucados en el sofá. Acababa de prepararme un té y se oía jazz de fondo. Lucas pasó por mi oficina. Dije sin levantar la vista. Theo no se tensó. No se infló. No preguntó qué dijo Lucas. Solo esperó. Lo miré. No respondí. Nunca lo hago. Él asintió. ¿Quieres hablar de ello? Tomé un sorbo de té. Ya ni siquiera me siento enojado. Simplemente me siento agotado. Se inclinó hacia adelante apoyando su frente contra la mía. Ese es el mejor final, dijo. El que no necesita fuego. Solo la distancia. No volví a ver a Lucas hasta que cometió el error de aparecer en la boda de un amigo. Tuve un VPDS de descanso hace meses y nunca se me ocurrió que pudiera estar en la lista. Pero ahí estaba 2 filas más adelante solo durante la ceremonia. Reconocería su nuca en cualquier lugar. Cuando se giró durante la hora del champán y me vio, se quedó paralizado. Llevaba un vestido de satén verde, el pelo recogido, segura de mí misma, sin complejos. Su boca se entreabrió como si quisiera decir algo, pero no pudo. Theo me tomó de la mano. La mirada de Lucas se posó en nuestros dedos. Luego se dio la vuelta. Más tarde esa noche, mientras esperaba en el ballet parking, Lucas se acercó. Theo había ido a traernos algo para beber durante el viaje. Primero vi la sombra de Lucas, luego el nervioso carraspeo que se le escapaba. «Te ves increíble», dijo. No respondí. Miró el sobre que tenía en la mano, el que contenía el recuerdo de boda. «Ese color te sienta bien. Siempre te quedaba bien el verde». Aún así, nada. Se movió. «Entonces, ese tipo. Es amable», dije. Respetuoso. Callado cuando lo necesita. Fuerte cuando importa. Lucas se estremeció. Nunca quise hacerte daño. Finalmente lo miré. Simplemente no te importaba si lo hacías. Su rostro se retorció. Perdí todo lo que conoces. No es mi culpa, dije. Pero aún te amo. No me importa. Parpadeó. Lo digo con mucha amabilidad, añadí. De verdad, ya no me importa. Lucas se rió entonces. Pero no era una burla. Era una risa vacía. ¿Alguna vez piensas en nosotros?, preguntó. Incliné la cabeza. No. Eso fue lo peor que pude haberle dicho. No porque fuera cruel, sino porque era cierto. Se había convertido en un recuerdo que no necesitaba. Se acercó su voz adoptando ese tono que usaba cuando quería algo. Siempre eras el más listo. El más estable. Creí que quería emoción. Pero te necesitaba. Arqueé una ceja. ¿Necesitas? No soy una vitamina, Lucas. No soy algo que se tome cuando tienes deficiencia. Volvió a estremecerse. En ese momento regresó Theo. Me dio un vaso de tónico de flor de saúco. Me rodeó la cintura con la otra mano con naturalidad y facilidad. ¿Todo bien por aquí?, preguntó mirando a Lucas brevemente. Lucas no dijo nada. Le sonreí a Theo. Perfecto. Theo le hizo un gesto cortés a Lucas. Encantado de conocerte. Lucas abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Retrocedió un paso. Adiós, Jules. Es Julia, corregí. Él hizo una mueca. Lo vi alejarse. Sus hombros se encorvaron. Las manos en los bolsillos. No quedaban fuerzas para luchar. De camino a casa en coche, Theo no habló mucho. Simplemente conducía con una mano en el volante y la otra apoyada en mi muslo, acariciando suavemente el pulgar de un lado a otro. Apoyé la cabeza en la ventanilla y cerré los ojos. No de tristeza, sino de paz. Una paz auténtica, plena y silenciosa. Hay un silencio extraño tras el cierre. No del tipo hueco que duele, sino del que zumba bajo la piel.
Como una habitación que antes estaba llena de ruido y que finalmente aprende a respirar. Después de esa noche de bodas, Lucas no volvió a intentarlo. No más correos. Ni mensajes. Nada de flores en la oficina ni visitas casuales disfrazadas de casualidad. Desapareció. Y lo dejé. Porque por primera vez en años no vivía en reacción a otra persona. Theo y yo no éramos perfectos. Pero éramos honestos. No intentó arreglarme ni hacerme hablar del pasado más de lo que quería. Al contrario, me dio espacio cuando lo necesitaba y cariño cuando lo pedía. Algunas noches preparábamos la cena juntos. Cosas tranquilas de la casa, como pasta con limón y verduras asadas. Algunas noches simplemente nos sentábamos en silencio compartiendo una manta y el tipo de consuelo que no necesita relleno. Era lento. Pero no dudes. Como plantar un jardín después de un incendio forestal. No apresures el crecimiento. Simplemente lo dejaste alcanzar la luz por sí solo. Profesionalmente empecé a ocupar más espacio. En el trabajo propuse una nueva campaña. Uno que destacaba historias de resiliencia de mujeres emprendedoras. A mi jefe le encantó. Los clientes respondieron. Me invitaron a hablar en una conferencia regional. 3 meses después, me ascendieron de nuevo. Un año antes podría haberle contado a Lucas cada paso. Apenas recordaba su existencia cuando llegó el premio. Y entonces una noche ocurrió algo inesperado. Estaba en casa revisando una vieja caja de almacenamiento cuando lo encontré. Una vieja Polaroid de hace 3 veranos. Lucas y yo sentados en la escalera trasera de una cabaña alquilada. Llevaba una sudadera 2 tallas más grande con el pelo aún húmedo por nadar. Me abrazó, ambos sonriendo como idiotas. Por un segundo lo miré fijamente. No con anhelo. Ni siquiera con dolor. Solo con desapego. Como leer una entrada de diario que no recuerdas haber escrito. Esa versión de mí, la chica de la foto, aún creía que el amor mantenía la paz. Que el perdón era una prueba de fortaleza. Volví a guardar la foto en la caja y cerré la tapa. Algunas cosas no necesitaban ser revisadas. Unos días después me encontré con Claire, una antigua compañera de trabajo de Lucas. Nos saludamos brevemente en la cafetería y ella dudó antes de sentarse a la mesa de al lado. «Te ves bien, Jules», Julia, corrigió. «Gracias». Dio un sorbo a su bebida y soltó, «Vi a Lucas hace unas semanas». «¿No le va bien?» No pregunté. Continuó de todos modos. Dejó su trabajo hace 6 meses. Algo sobre una pelea con un cliente. Creo que ahora trabaja como freelance, pero su voz se fue apagando, retorciendo la servilleta. Es como si hubiera envejecido 10 años de la noche a la mañana. Solo asentí. Claire ladeó la cabeza. ¿No quieres saber el resto? Le di una pequeña sonrisa. ¿Qué haría con la información? Parpadeó. Supongo que pensé que querrías cerrar el tema. Ya lo tengo. Se fue poco después, todavía con aspecto algo confundida. Como si hubiera traído una advertencia, solo para descubrir que la puerta ya estaba cerrada con llave. Esa noche le conté a Theo sobre el incidente. Arqueó una ceja. ¿Y cómo te sentiste?, le dije. Como si hubiera esquivado un edificio. Se rió entre dientes. Tan grande, asentí. Del tamaño de un rascacielos. No volvimos a hablar de Lucas después de eso. No porque lo evitáramos, sino porque ya no era relevante. Se había convertido en algo así como un pueblo donde alguna vez viví. Cuando me fui para siempre. Cuando solo pensaba en pasar las señales en la carretera. No me arrepentí de mi tiempo allí. Pero no tenía ganas de volver. Es extraño que solo notes esas pequeñas libertades al irte. Como que mi apartamento se mantuvo limpio sin esfuerzo. O como mi ropa ya no olía a colonia que no usaba. O como ya no miraba el reloj calculando si él solo estaba trabajando hasta tarde o haciendo nuevas promesas a alguien. Ahora llenaba mi espacio con cosas que realmente me gustaban. Libros con lomos desordenados, cojines color granate intenso y demasiadas velas que nunca encendí. Sin concesiones. Sin esperas.
Solo yo. Y la vida que construía ladrillo a ladrillo. Un domingo por la mañana, Theo y yo fuimos de excursión a las afueras de la ciudad. No fue agotador, pero para cuando llegamos a la cima, estaba sin aliento y riéndome. Se sentó a mi lado en una roca y me dio agua. ¿Todavía estás bien?, preguntó secándose el sudor de la frente. Mejor que bien, dije. La vista se extendía ante nosotros. Colinas ondulantes, árboles dispersos, el tenue perfil del horizonte de la ciudad a lo lejos. Theo miró de reojo. ¿Puedo preguntarte algo un poco intimidante? Siempre. Si volviera a Lucas, quiero decir, si se disculpara de verdad, ¿lo perdonarías? No respondí de inmediato. No porque no lo supiera, sino porque quería elegir mis palabras con cuidado. Ya lo perdonaba, dije al fin. Pero perdonar no significa ser bienvenido. Puedo perdonar lo que rompió. Y aún así, no dejar que vuelva a tocar nada de lo que construya. Theo asintió lentamente. Eso es más poderoso que un no. Yo también lo creo. Y por primera vez me di cuenta. Mi historia no terminó cuando lo dejé. Comenzó. 3 semanas después de la caminata, recibí un correo electrónico de nuestro director regional en el trabajo. Asunto: alerta de cliente. Finalista del proyecto de renovación de marca. Carter & Lang Group. Lo miré fijamente un instante más de lo que pretendía. Carter & Lang era la antigua agencia de Lucas, de la que antes no paraba de presumir. Creamos marcas desde cero. Contamos historias que nadie más sabe contar. Solía decir mientras removía whisky como si eso hiciera las palabras más inteligentes. Al parecer, ahora estaban renovando su imagen. Fracturada internamente con la imagen dañada, luchando por mantener su relevancia. Abrí el briefing. La campaña de renovación de marca ya estaba lista para su presentación y nuestra agencia fue una de las 3 finalistas. El proyecto tendría gran visibilidad, alcance internacional y grandes cifras. Mucho en juego. Y ya me habían asignado como estratega principal. Me recosté en la silla y exhalé. No se lo comenté a Theo enseguida. No por miedo, sino por el momento oportuno. Esa noche estábamos cocinando en mi cocina. Estaba picando cebolla como si fuera un deporte, con los ojos entrecerrados tras las gafas empañadas. Yo salteaba ajo en aceite de oliva, el aroma era intenso y profundo. Adivina quién ha vuelto a mi trabajo, dije. Ni siquiera levantó la vista. Lucas. Parpadeé. ¿Cómo lo supiste? Tienes esa mirada que se te pone cuando algo estúpido te roza la calma. Me reí, sobresaltada. ¿De verdad existe eso? Sonrió. ¿Arrugas la nariz? Apenas. Apagué el quemador. Su antigua agencia es uno de los clientes que buscan renovar su imagen. Yo estoy al mando. Theo hizo una pausa, con el cuchillo en el aire. Eso es poético. Lo sé. ¿Te parece bien? Lo pensé. Creo que de hecho lo espero con ansias. El lunes siguiente tuvimos la reunión preliminar con el cliente. Me vestí con intención. Pantalones azul marino elegantes, blusa de seda blanca, aros dorados. Nada de ostentosos. Tampoco es para olvidar. Al entrar en la sala de conferencias, eché un vistazo a la mesa. Y allí estaba. Lucas. Ya no está sentado a la cabecera de la mesa como antes, sino a un lado. Un poco deslucido. Un poco más pequeño de lo que recordaba. Levantó la vista y por un instante su expresión no me identifiqué. Entonces lo comprendí. Abrió la boca ligeramente. Su postura se endureció. Me senté frente a él y ni siquiera parpadeé. Mi equipo comenzó la presentación. Dirigí la primera parte, análisis de posicionamiento, demografía objetivo y análisis del tono. Se quedó mirando la mitad. Como quien ve a un fantasma con lápiz labial y caminando erguido. Después de la reunión, lo intentó. Claro que sí. Julia, dijo mientras recogía mis apuntes. ¿Podemos hablar? Lo miré. No fue cruel. ¿Y el terreno de juego?, pregunté con frialdad. Dudó.
No. Me refiero a nosotros. No hay un nosotros. Ni en esta habitación. Ni fuera. Solo una mujer haciendo su trabajo y un hombre intentando seguir siendo relevante. Se estremeció. Guardé el bolígrafo en la carpeta. Si quieres el contrato, habla a través de propuestas. No era nostalgia. Y me fui. Más tarde esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Estuviste genial hoy. Olvidé lo autoritario que eres al entrar en una habitación. No respondí. 5 minutos después. Lo digo en serio. Ha sido duro verte convertirte en la persona en la que solo imaginaba que te convertirías. Borrar. Reservar. Listo. La siguiente ronda de propuestas fue más intensa. Mi equipo se quedó despierto hasta tarde varias noches perfeccionando el plan de implementación del tono de la visión. El último día de la presentación, me presenté ante un panel completo. Nuestros ejecutivos, sus ejecutivos, observadores externos. Lucas se sentó en la última fila esta vez. No habló. No lo necesitó. Mi voz llenó la habitación. Mis ideas arraigaron. Y cuando ganamos el contrato una semana después, el cliente envió una breve nota. Su liderazgo fue decisivo. Un trabajo excepcional. Lo enmarqué. No por Lucas. Sino por mí. Porque esa mesa, la que antes creía tener suerte de sentarme, ahora me pertenece a la cabecera. 2 viernes después del anuncio, Theo me llevó a celebrar. El restaurante era pequeño, romántico, escondido entre librerías y boutiques. Al terminar el postre, metió la mano en su abrigo y sacó una cajita negra. Me quedé paralizada. Pero cuando la abrió, no era un anillo. Era una llave de plata. De mi casa, dijo mirándome fijamente. Sonreí lentamente. ¿Me estás pidiendo que me mude contigo? Solo si quieres. Cerré la caja y la sostuve en la palma de la mano. Lo pensaré. Se rió entre dientes. Es justo. Esa noche acostada en su cama, pensé en dónde estaba hace un año. Empacar cajas. Limpiar la traición de los trapos de cocina. Escuchar a un hombre justificar su daño como si fuera una responsabilidad compartida. No. Estaba construyendo algo de nuevo. Pero esta vez con alguien que nunca me hizo sentir que tenía que ganarme la decencia básica. Y en algún lugar de la ciudad imaginé a Lucas en una habitación tranquila. Abriendo y cerrando su bandeja de entrada. Preguntándose por qué mi nombre ya no aparecía. Mirando la campaña de marca que su agencia ahora exhibía con orgullo. Conociendo la voz detrás de ella, no pensó en él ni una sola vez mientras la creaba. Y ese silencio. Esa fue la despedida más ruidosa de todas. Guardé la llave en mi bolso durante una semana. No porque no estuviera segura de Theo. Pero como había pasado gran parte de mi pasado entregando partes de mí a las manos equivocadas, no quería confundir seguridad con familiaridad. Ni consuelo con amor. No quería decir que sí a algo solo porque no dolía. Pero cada vez que sacaba la llave y pasaba los dedos por sus suaves bordes plateados, me daba cuenta de algo importante. Esta no era la llave de la vida de nadie. Fue una invitación a la nuestra. Ese domingo cociné. No para Theo. Ni siquiera por una razón especial. Solo por mí. Puse música suave, dejé que la luz del sol inundara la cocina y me moví como solía hacerlo, antes de Lucas, antes de disculparme por sazonar demasiado las cosas o comprar comida innecesaria. Preparé focaccia de romero, risotto de limón y melocotones asados con azúcar moreno. No fue una comida. Fue una recuperación. Theo vino más tarde esa noche con una botella de vino y una sonrisa torcida. No tengo nada que ofrecer, salvo buenas historias y hombros doloridos, dijo mientras abría la puerta. Bien, dije. Porque tengo hambre y estoy emocionalmente bien equilibrado. Su risa hizo que la habitación se sintiera más cálida. Comimos en el sofá con los pies enredados, y a mitad del postre le di la llave. Abrió un poco los ojos. ¿Seguro? Asentí. Veamos cómo es construir algo que no esté hecho de disculpas.
Cerró la mano sobre la llave como si fuera algo sagrado. Picky West. El día siguiente empezó con un mensaje. No era de Theo. No era del trabajo. De un número bloqueado. Ni siquiera tuve que adivinar. ¿De verdad vas a seguir adelante? Así sin más. Después de todo. No había nombre. No era necesario. Casi lo borré sin responder, pero luego me detuve. Aún no lo había visto. La verdad es que no. La diferencia entre que te dejen y que te reemplacen. Adjunté una foto. Theo y yo. Copas de vino. Sonrisas a juego. La llave de plata brillando entre nuestros dedos. No puse pie de foto. Algunas fotos no lo necesitan. Al mediodía, mi asistente me llamó en un susurro. Julia. Hay alguien abajo. Ya lo sabía. ¿Quién? No quiso decir su nombre. Pero creo que es tu ex. Puse los ojos en blanco. ¿Qué lo delató? Está paseándose. Y lleva una carpeta en la mano. Con mucha agresividad. Dile a seguridad que lo saque. Hubo una pausa. ¿Y si se niega? Entonces dile que lo dije. Un hombre que una vez me tuvo debería haberme abrazado con más fuerza. Un hombre que me perdió debería aprender a alejarse mejor. La oí contener la risa. Lo pillé. Esa noche salí por la puerta trasera. No lo hice por miedo. Solo por eficiencia. Theo me recogió 2 cuadras más allá. No me hizo preguntas, solo me besó la mano y puso música a todo volumen. A mitad de camino a casa, mi teléfono volvió a vibrar. Número bloqueado. Una foto esta vez. Lucas. Sentado en un banco. Solo. Con esa carpeta aferrada en su regazo. El epígrafe decía, lo estoy arruinando todo, ¿verdad? Sí. Pero eso ya no era asunto mío. No respondí. Pero volví a bloquear el número. Sería la última vez. O eso creía. 2 noches después, Theo y yo acabábamos de terminar de montar una estantería en su sala. En nuestra sala, supongo. Nos reíamos de que el estante superior estuviera definitivamente torcido cuando llamaron a la puerta. Theo miró por la mirilla. Apretó la mandíbula. Era él. No le pregunté cómo lo sabía. Abrió la puerta a medias, manteniéndose firme en el marco. Lucas intentó aparentar serenidad, pero el temblor de su mandíbula lo delató. Solo necesito hablar con ella, dijo. De verdad que no, respondió Theo con calma. Lucas se burló. No estoy aquí para pelear. Lo sé, dijo Theo. Pero aún así no eres bienvenido. Solo necesito cerrar el tema. Theo inclinó la cabeza. Ella te dio silencio. Ese fue tu cierre. Lucas miró por encima del hombro de Theo. Aparecí. Me miró como si hubiera visto un sueño desvanecerse. No pensé que elegirías a otra persona, dijo en voz baja. No elegí a otra persona, respondí. Me elegí a mí misma. Y él vino con la vida que construí después. Se la tragó. Te amaba. Amabas la idea de mí. Mi comodidad. No es mi precio. Bajó la mirada y volvió a levantarla. No me va muy bien. Asentí. Lo noté. Pensé en volver y encontrar, tal vez, un pedazo de aquello que aún esperaba. Me acerqué. No por él, sino por la versión de mí que una vez habría flaqueado. Ya no hay nada aquí para ti, dije con dulzura. No porque te odie, sino porque no necesito perdonarte 2 veces. Parpadeó. Me estoy desmoronando. Y yo no soy tu historia de rescate, respondí. Renunciaste a eso. Theo permaneció en silencio detrás de mí. Lucas lo miró. A mí. Luego retrocede. Ya terminaste. Sonreí. Ya terminé. Llegaste tarde a darte cuenta. Se fue. Esta vez no dio un portazo, ni rogó, ni dramatizó el momento.
Simplemente entró al pasillo y desapareció por las escaleras. Y el silencio que siguió no fue pesado. Era cierto. Theo se acercó por detrás y me rodeó la cintura con sus brazos. ¿Estás bien? Me recosté en él. Creo que este era el último fantasma. Me besó la sien. Entonces por fin pudimos dormir con las luces apagadas. Esa noche dormí sin soñar. No hay sombras en los rincones. No hay escalones en el pasillo. No hay viejos recuerdos arañando las paredes. Solo respiración. Piel. Paz. La vida, cuando por fin llega la calma, no viene con fuegos artificiales. Viene con la luz del sol de la mañana en la clavícula. Con café preparado justo como te gusta, sin explicar cómo te gusta. Con alguien que coge la taza que siempre olvidas en el alféizar, no porque se lo pidieras, sino porque se dio cuenta. Así era con Theo. Simple. Sólido. Seguro. Sin mendicidad. Sin descifrar. Sin cuchillos envueltos en cumplidos. Solo dos personas que se turnaban para llevar el silencio y compartir la risa. Nos mudamos juntos oficialmente un mes después. Él hizo espacio en su armario sin que se lo pidiera. Cambié sus platos desportillados por los de cerámica vintage que siempre quise pero nunca compré, porque Lucas odiaba el desorden recargado. Bueno, mis armarios parecían obras de arte. Nunca me había dado cuenta de cuántas cositas me había negado solo para ser más agradable. Ya no. Profesionalmente las cosas solo mejoraron. La campaña de Carter y Lange se convirtió en un caso emblemático. Otras empresas se pusieron en contacto conmigo. Una me ofreció un puesto de asociado en una ciudad donde soñaba con vivir. Theo no se inmutó cuando lo mencioné. Si te emociona, tómalo, dijo simplemente. Haremos que funcione. O nos vamos juntos. Recuerdo que lo miré fijamente un buen rato, dejando que las palabras se asentaran. Lucas me había dicho una vez que siempre perseguía demasiado. Theo simplemente me dio un mapa y me preguntó a dónde iríamos después. Viajamos esa primavera. Fue un viaje corto. Pueblo costero, galerías de arte, una cabaña junto al mar. Caminamos descalzos por la niebla. Nos tomamos de la mano mientras saboreábamos guisos de mariscos. Leíamos libros de bolsillo en el porche. Sin registros en redes sociales. Sin nadie a quien demostrarle nada. Solo nosotros. Existía. Y por primera vez en años, no documentaba momentos para poder demostrar después que estaba bien. Simplemente lo estaba. Lucas no reapareció durante meses. No directamente. Pero la ciudad susurra. La gente habla. Una tarde Claire, el compañero de trabajo que una vez me dijo nervioso que no le iba bien, se topó conmigo en un evento de networking. Se veía diferente. Más claro. Quizás ahora ambos llevábamos piel nueva. Me enteré de la campaña, dijo. Eres una especie de leyenda ahora mismo. Sonreí. Me alegra oír eso. Entonces, dudando. ¿Quieres saber qué le pasó? Di un sorbo a mi bebida mientras observaba cómo la multitud detrás de ella se desdibujaba. No, dije. Pero creo que quieres decírmelo. Ella exhaló. Perdió el apartamento. Incumplió algunos contratos como freelance. Creo que volvió a vivir con su hermano. Intentó dedicarse a la consultoría, pero no prosperó. Asentí. Es diferente, dijo casi con tristeza. Eso espero, respondí. Pero ya no me corresponde verlo. Ese fin de semana encontré uno de mis viejos diarios mientras organizaba un cajón. Era de hace 4 años, antes del final. Cuando aún intentaba que las cosas funcionaran, aún creía que el amor significaba perseverancia. Hojeé las páginas. Una línea me dejó paralizado. Creo que si me encojo un poco más, cabré mejor en el espacio que me da. Cerré el diario. Y lo tiré. No hubo ceremonia para mi sanación. Solo evidencia. La forma en que ahora decía que no sin culpa. La forma en que pedí lo que necesitaba. La forma en que ya no justificaba porque merecía dulzura.
Y sobre todo, la forma en que ya no miraba por encima del hombro. Entonces, una tarde de verano, recibí una llamada inesperada. Un número privado. La dejé en el buzón de voz. Segundos después, sonó. Dudé un momento y lo reproduje. Julia. Sé que prometí no volver a contactarte. Y lo decía en serio. Pero solo. Pausa. Su voz sonaba entrecortada. Quería decirlo. En voz alta. Lo arruiné todo. Creí que era más listo, más rápido, más astuto que las consecuencias. No lo era. Extraño la versión de mí que hiciste posible. Lo siento. Una inhalación profunda. No espero nada. Solo quería disculparme por lo que nunca dije. Te merecías algo mejor. Colgó. No guardé el mensaje. Pero tampoco lo borré. Porque ya no era para mí. Era para ella. La chica que una vez pensó que el silencio era supervivencia y que el amor significaba quedarse. Y no lo necesitaba. Esa noche me senté en el balcón con Theo con las piernas sobre su regazo, bebiendo vino. Recibí un mensaje hoy. Dije suavemente. Me miró. De él. Asentí. Esperó, dejándome elegir el ritmo. Se disculpó. Por fin. Como es debido. Theo no se puso rígido. No se burló. No se sintió amenazado. Me miró como si hubiera doblado otra esquina en un laberinto del que confiaba en que encontraría la salida. ¿Cómo te sientes? Lo pensé. No me siento, dije. Y eso se siente perfecto. A lo lejos una tormenta se cernía sobre el horizonte. De todos modos, nos quedamos afuera. No para desafiarlo. Solo para dejarlo pasar. Theo no dijo mucho después de que le conté lo del mensaje de voz. No me pidió que lo escuchara. No intentó diseccionarlo ni ofrecer un análisis como solía hacer Lucas, convirtiendo cada disculpa en una maniobra de poder. Simplemente me tomó la mano. Lo apreté una vez. Y volví a leer su libro con los pies en su regazo. Como si la paz fuera lo único que valiera la pena cuidar. Esa noche cocinó para mí. No para distraerme. No para impresionarme. Solo porque le comenté que tenía antojo de ñoquis la semana pasada y él lo recordó. Solía pensar que el amor era pesado. Que venía con dolor, sacrificio, confusión. Un registro de quien dio más, quien perdonó más, quien se inclinó más sin romperse. Pero aquí, en esta cocina, con jazz tarareando y harina espolvoreada sobre la camisa de Theo como si perteneciera allí, aprendí algo más. El amor verdadero no se hace con fuegos artificiales. Viene con un reconocimiento silencioso. Con un hombre que te escucha cuando dices que tu hierba favorita es el tomillo y luego se esfuerza por plantarlo en la jardinera porque siempre olvidas comprarlo. Con un hombre que no te pide que sangres solo para demostrar que le tienes cariño. Bailamos esa noche. Sin música. Solo el bullicio de la ciudad a través de las ventanas. Y el ritmo de dos personas que no necesitaban permiso para ser suaves. 2 días después recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. Asunto. Julia Landon. Una solicitud de la familia de Lucas Meyer. Lo miré un buen rato antes de abrirlo. El mensaje era breve: estimada señora Landon. Le escribimos para informarle que Lucas sufrió recientemente un grave accidente automovilístico. Sobrevivió pero sufrió lesiones que requirieron una rehabilitación exhaustiva. Al revisar sus asuntos encontramos una nota con su nombre y datos de contacto en la sección de contactos personales. Entendemos que ya no estás en contacto con él, pero nos pidió que si ocurría algo le informáramos. Desde entonces ha rechazado todas las visitas. Sin embargo, consideramos oportuno contactarlo. Con respeto. Alan Meyer, cuñada de Lucas. Lo leí 2 veces. No hubo ninguna solicitud de visita. Ninguna petición de compasión. Solo un aviso. Un último punto. No respondí de inmediato. No hacía falta. No había nada sin resolver. Nada que arreglar. Pero sí me senté a leer la noticia.
Lucas, antes tan ruidoso en su certeza, ahora silencioso en su dolor. Había roto cosas. A mí, a él mismo, lo que una vez fuimos. Y el universo, en su poesía despiadada, lo había detenido a mitad de camino. No para castigarlo, sino para recordarle que nadie escapa del peso de lo que deja atrás. Se lo conté a Theo esa noche. No me preguntó qué pensaba hacer. Simplemente escuchó mientras le leía el correo. Y cuando terminé, me preguntó, ¿quieres verlo? Lo pensé. No. Theo asintió. Entonces no lo harás. Así de simple. Sin culpa. Sin sugerencia. Sin decepción pasiva. Solo alineación. Más tarde esa semana, tiré el mensaje de voz, el que Lucas me había dejado semanas atrás, a la papelera de mi teléfono. No lo volví a escuchar. No hacía falta. Ya había tomado suficiente de mi pasado. No iba a conseguir ni un minuto más de mi presente. A la mañana siguiente, Theo dejó un pequeño paquete en mi escritorio antes de ir al gimnasio. Dentro había un collar. Sencillo. Dorado. Sin colgantes. Sin iniciales. Solo una cadena suave y elegante que parecía la luz del sol al acercarla a la ventana. Había una nota escrita a mano. Para el cuello que ya no se inclina ante nadie. Cerré los ojos y la sostuve un instante conteniendo la respiración. No por el dolor. Por ser vista. Ese fin de semana, cené con mis padres por primera vez en meses. Siempre habían sido cautelosos con mi pasado. Se cuidaban de no mencionar a Lucas a menos que yo lo hiciera. Pero esa noche, mientras estábamos sentados a la mesa, mi madre finalmente habló. Pareces anclada, Julia. ¿Es eso bueno? Bromeé. Es algo hermoso, dijo. Siempre parecías estar observando la habitación. Como si estuvieras esperando que algo explotara. Sonreí. Ya no espero más. Mi padre brindó. Por una vida que no necesita ser rescatada. Esa noche volví a casa y desempaqué la última caja que había mantenido sellada desde la mudanza. Dentro había diarios viejos, Polaroids, cartas a medio escribir que nunca envié. No las leí. Simplemente los quemé en el balcón en una bandeja de metal, viendo cómo el humo se elevaba en el aire nocturno como si saliera de un cuerpo ajeno. Porque en cierto modo, así era. Una semana después, recibí un último mensaje. No de Lucas. De su cuñada otra vez. Gracias por no responder. Suena raro, lo sé. Pero tu silencio le ayudó a cerrar un asunto. Aceptó el traslado a un centro de larga estancia. Por fin se está soltando. No importa en qué parte vivas, él lo sintió. Incluso desde lejos. No respondí. Pero aún así susurré gracias en el silencio. No a ella. No para él. Para mí. No hubo un final dramático. Sin gran monólogo. Sin confrontación cinematográfica. Sin últimas palabras intercambiadas a través de un cristal o susurradas en habitaciones estériles. Lucas se desvaneció. No como un fantasma, sino como un ruido de fondo que te irritaba hasta que un día te dabas cuenta de que se había silenciado y no lo extrañabas para nada. Nunca lo volví a ver. Y ese fue el final más limpio que podría haber pedido. Theo y yo nos mudamos de nuevo a principios de otoño. Nada drástico. Solo a un apartamento más grande con más luz, más espacio para nuestros libros desbordantes y una segunda habitación que pudiera usar como estudio. Quería llamarme. Le dije que esperara. No porque no lo quisiera. Sino porque sí. Y lo quería con el tiempo, no por alivio ni por rescate. Él lo entendió. Theo siempre comprendió las partes de mí que no expresaban. Empecé a pintar de nuevo. No como terapia. No como simbolismo. Solo porque un día los colores empezaron a volver a mis manos. Porque ya no esperaba la aprobación de nadie para crear algo caótico, audaz y completamente mío. Mi primer lienzo fue una explosión salvaje de amarillo e índigo, como la tristeza y la luz del sol. Theo lo miró y dijo, «Se parece a ti». No le pregunté qué quería decir. Porque lo sabía.
Una cálida mañana de domingo me desperté y lo encontré en la cocina, sin camisa, con el pelo alborotado, haciendo panqueques con chispas de chocolate en forma de corazoncitos. «Sabes que soy intolerante a la lactosa, ¿verdad?», pregunté divertido. «También hice de avena. Pero estos son más monos». Me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados, observándolo. Ninguna versión de mí del pasado podría haber imaginado esta vida. Una cocina que olía a sirope y a calma. Un hombre que tarareaba desafinado. Un hogar donde nada necesitaba defenderse. Pero ya no necesitaba imaginarlo. Estaba en ello. Esa tarde invité a mis amigos más cercanos a una fiesta de inauguración tranquila. Solo vino, queso, historias y mala música para bailar. Nos amontonamos en el suelo, entre sábanas sueltas y risas, compartiendo recuerdos como aperitivos. En un momento dado mi mejor amiga Lila me dio un codazo. «Estás radiante», dijo. La miré. «Es solo por el vino y la buena iluminación». «No», dijo. «Eres de ese tipo de paz que no sabía que existía». Sonreí. «Yo tampoco». Apoyó la cabeza en mi hombro. «Prométeme algo». «Lo que sea». «Si alguna vez vuelve arrastrándose, no le des ni una pizca de esta vida». Me volví hacia ella lentamente. «Nunca lo verá», dije. No por despecho, sino porque esta alegría, esta libertad, era mía. Y algunas victorias no son cosa del pasado. Esa noche, después de que todos se fueran, Theo y yo nos sentamos en el balcón con una manta sobre las piernas. Sacó algo del bolsillo. Una servilleta doblada. Dentro de un aro. Oro sencillo, sin piedras, solo un suave grabado en la banda interior. Lo miré con las cejas arqueadas. «Pensé que habíamos dicho que esperáramos», susurré. «Lo hicimos», dijo. «Y lo hicimos». No lloré. No jadeé. Asentí. Y susurré que sí. Me lo puso en el dedo. No para salvarme. No para marcarme. Sino para decirte que puedes construir aquí si quieres. Nunca compartí fotos en línea. No para ocultarlo. Sino porque no todo lo bello necesita público. Cierta paz es demasiado sagrada para miradas indiscretas y esparejas. Lucas, donde quiera que estuviera, probablemente se enteraría algún día. Pero nunca vería la vida que surgió de lo que rompió. Y eso fue la venganza más suave y aguda. Un tapón. Un año después estaba de pie con un vestido blanco, descalza en un jardín con 40 personas a las que amaba y un hombre del que nunca tendría que dudar. No hubo votos para salvarnos. Solo esto: prometí dejarte crecer y nunca pedirte que te encogieras para encajar a mi lado. Esa fue toda la ceremonia. Breve. Sincera. Sencillo. Y suficiente. Besé a Theo bajo un cielo abierto, entre risas y aroma a flores de limón. Y en ese momento pensé, quizás el mejor amor no es el que te salva. Quizás es el que te da la clave para volver atrás. Y confía en ti para salvarte. El fin.